Buenos días, muchachos. Cuéntenme cómo me escuchan ahí. ¿Sí me están escuchando bien? Buenos días. Buenos días, ¿no me están escuchando? Buenos días. Buenos días, ¿me están escuchando, muchachos? Buenos días. Adriana, Valentina, Daniel, ¿me están escuchando? Ah, ok. Dice que sí. Bueno, un poquito de dificultades porque amanecimos sin fluido eléctrico por aquí. Estoy tratando de conectarme a través del celular. Bueno, el día de hoy vamos a explicar la segunda parte de los compuestos orgánicos. Este es más que todo materia informativa, pues porque ya, digamos, lo único que les voy a colocar, se les colocó en esta guía, pues, es lo relacionado con darle nombres a unas sustancias. Las veces anteriores había solicitado el ejercicio completo de pedir nombre y completar una reacción, teniendo en cuenta que ya hemos visto tipos de reacciones orgánicas, algunas características de cada grupo de compuesto químico orgánico, pero aquí pues en esta parte estamos pues un poco más suave, todo porque pues bueno, es muy extensa la química orgánica y más pues tratar de hacerse entender por este medio. Mm, Entonces, por eso, pues hacemos un poco más suave esta situación. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bueno, primero un poco de cámara mientras, para saludarlos, desearles un buen día y en espera de que se les saque mucho provecho de aprendizaje esta guía, así como a todas, ¿no? Bueno, ya cerramos. Ah, Ay, pero perdón. Cámara. Listo. Ahora sí, compartimos pantalla. Bien. ¿Se está viendo bien mi pantalla, muchachos? Cuéntenme a ver. ¿Ya están pudiendo ver la pantalla? No los escucho el día de hoy. No sé si de pronto. ¿Sí se está viendo la pantalla, muchachos? Chicos, muchachos, ¿sí se está viendo la pantalla? Oh, se me perdieron. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Bueno, esta guía se debe entregar el 3 de septiembre. Es una guía muy teórica, realmente como todas. Si checamos acá, el computador tiene una costumbre bueno, vamos aquí a trabajar un grupito de sustancias, ya las últimos, pues son muchísimas más, pero aquí hemos trabajado de sacar las más importantes, los que son los oxigenados que vimos en la guía número 3, estos que son los nitrogenados, halogenados y sulfurados, que son la guía número 4. Entonces, se van a revisar primero que todo, establecer la importancia de este grupo de sustancias, y los voy a presentar en mapita conceptual. Los nitrogenados son los que tienen, además del carbono y el hidrógeno, como todos los compuestos orgánicos, además tienen el nitrógeno. Entonces son algunos derivados del grupo carboxilo, de los ácidos, ahí están las amidas. Nosotros ya las habíamos visto, las vimos en el grupo carboxilo en la guía pasada, ¿sí? Pero hay otras que son derivadas directas del amoníaco, como son las aminas. Estas son muy comunes para ustedes porque, bueno, es fácil de identificar porque las aminas puras tienen el olor a pescado. Realmente el olor del pescado fuerte, estamos viendo el desprendimiento de estas sustancias nitrogenadas aminas. Bueno, las aminas también las encontramos en la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, que son las bases nitrogenadas, componentes del ADN, esa molécula, ese polímero gigante
que está en el núcleo de cada una de nuestras células. La fórmula de las aminas es esta, como nosotros estamos viendo ahí. Pueden ser aminas primarias, secundarias, ternarias, como ya veremos. Y los derivados del nitrilo, que es un grupo importante en el cual hay un triple enlace, aquí ahí quedó con doble enlace y son triple enlace carbono-nitrógeno, recordando la tetravalencia del carbono. Aquí nos faltaría un enlace en este grupo que estoy mostrando aquí. El más representativo de los nitrilos es el cianuro, utilizado a nivel industrial para la amalgama de oro y es un tóxico muy potente. También encontramos el ácido cianhídrico presente en la patilla. También con reacción con ácido nítrico encontramos los explosivos que son los nitros. Ahí tenemos la nitroglicerina, nitrotolueno, que todos son entonces la famosa nitroglicerina, la primera pasta explosiva inventada por los chinos, y después el nitrotolueno, uno de los explosivos más impactantes, que es la dinamita. Bueno, el grupo amino que tenemos acá nosotros, están las aminas, como les decía muchachos, es un derivado del amoníaco. Si nosotros visualizamos acá el amoníaco es NH3, o sea, es el nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Pero puede suceder que un radical pierda uno de sus hidrógenos, o sea, un hidrocarburo pierde uno de sus hidrógenos, queda convertido en radical, y el amoníaco también pierde uno de sus hidrógenos, y entonces aquí vamos a obtener una amina. Este caso es una amina primaria. Las aminas pueden ser primarias cuando es uno solo de los hidrógenos del amoníaco el que es sustituido. Secundarias cuando son dos de los hidrógenos del amoníaco los sustituidos. Y ternaria cuando son 3 hidrógenos los que son sustituidos del amoníaco. Ahí está, las ternarias. Las encontramos en una infinidad de sustancias. Entonces, por eso hay muchos que los que le llaman aminas, por ejemplo, las vitaminas. Entonces, vida, son aminas de vida. Vitaminas, aminas que dan vida porque son sustancias muy esenciales para la vida. También encontramos entonces todos los compuestos nitrogenados, todos los que sean amino, acetaaminofen, amina, ahí la encontramos, el grupo amino. Así sucesivamente van a aparecer una infinidad de compuestos que tenemos prácticamente de consumo diario. Aquí entonces estoy mostrando cómo el nitrógeno, uno de los comportamientos más importantes del nitrógeno, el nitrógeno es del grupo 5, por lo tanto él con 3 electrones completaría 8 si alguien le cede 3 o comparte 3, por eso entonces aquí aparece con los 3 enlaces covalentes cuando los comparte y completa 8, ley del octeto, pero siempre le dan a quedar 2 electrones sobrando, lo cual le da un carácter negativo. Y ese carácter negativo le permite al nitrógeno darle a las aminas el carácter, valga la redundancia, de base. Las aminas son las bases orgánicas, son los que actúan como hidróxidos en los compuestos orgánicos. Y cuando los colocamos en agua, unas aminas primarias por lo general, entonces suben el pH hasta por encima de 7. Bueno, tenemos el caso acá de una amina ternaria, la que tenemos acá. Date cuenta que ha sido sustituido los 3 hidrógenos por 3 radicales metil, o sea, 3 radicales de un carbón. Por eso le llamamos la trimetilamina, como tenemos ahí. Hay unos derivados muy importantes, como por ejemplo la nicotina, que es una amina, se encuentra en el cigarrillo. La estructura más pequeñita de la nicotina la tenemos así. La nicotina por lo general es un sólido, pero que en presencia del calor entonces se gasifica, teniendo una estructura fundamental. Generalmente no la conserva, la vuelve más reactiva cuando está en forma gaseosa. Y tenemos la cocaína, que efectivamente es un derivado de la pasta de coca. ¿Sí? Entonces, esta cocaína ¿qué?
es un cannabinoide. Cannabinoides son todos los derivados de este tipo de sustancias. Específica porque va a producir alucinaciones y, bueno, genera dependencia. Ya sabemos la cantidad de problemas que trajo a nuestro país, en especial en los años 80, inicialmente traída de Perú y luego entonces cultivada en nuestra nación en forma ilícita, y luego la exportación y la cantidad de líos que trajo, que tanto que colocaron a nuestra nación como una de las naciones con mayor problema de orden público en el mundo. Entonces, muchas de estas sustancias de las aminas ampliamente distribuidas en todos los seres vivos. Aquí, por ejemplo, en esta parte que coloqué yo tengo un hidrocarburo, sale su hidrógeno, como si sale un hidrógeno de acá, y tengo la función amina. Ya les había dicho lo que era la amina primaria, la amina secundaria y la amina ternaria. Muy fácil nombrar las aminas, siempre nombramos el número de carbonos con terminación -il y la parte amina, metilamina. También se le puede decir metanamina. Esta amina secundaria se le llama la dimetilamina o la N,N-dimetilamina. También se utiliza esa forma de nombrarla. Y la ternaria es la trimetilamina. También tenemos un colorante que es la benceno, se le dice fenil, y amina. Este es utilizado, la anilina, utilizado como colorante. Aquí tenemos algunas aminas cíclicas, es decir, cuando hacen que la cadena se doble. Ahí tenemos la piridina, que es el producto primario de la adenina, de la citosina y la timina. Tenemos el pirrol, la quinolina, son algunas de las sustancias que nosotros encontramos en la naturaleza, en el midazol, todas están haciendo parte de los seres vivos. Sí, y como ya hemos sabido, la mayoría, unas muy importantes las encontramos en el ADN. Bueno, el ADN es una molécula muy grande, que ya la veremos en cuarto periodo. Si nosotros miramos la partícula más pequeña de un ser vivo que sigue estando viva, es una célula. El núcleo de la célula está conformado por una membrana celular que lo separa del resto, pero hay algo muy importante ahí. Generalmente dentro del núcleo vamos a encontrar como una sopa de espaguetis, que en un momento de la reproducción celular o la mitosis se condensan todas estas tipos como la pasta, como los fideos, se condensan en estructuras muy visibles, y estas estructuras muy visibles se llaman cromosomas, se condensan de esta manera por pares. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas organizados en 23 pares. Cada cromosoma está conformado por lo que si nosotros desenrollamos un cromosoma, porque lo que tenemos es que son unas hebritas, el cromosoma como tal, nosotros lo que tenemos ahí en el cromosoma, si es como un hilito, sacamos un hilito y lo vamos desdoblando y vamos a agrandar un poquito, y ese hilo realmente, entonces son dos hilos en uno. Si lo agrandamos mucho más, o sea, logramos ver, ahí lo que encontramos es prácticamente entonces una fibra de ADN. La longitud de ADN de una célula humana podría darle varias veces la vuelta al colegio ITEI, es decir, es demasiado larga. Nosotros aquí podemos encontrar que generalmente el ADN se enrolla en unas proteínas llamadas histonas ahí formando cada uno de los cromosomas, y aquí lo podemos ver un poquito más detallado. Aquí en esta partecita es donde encuentro las bases nitrogenadas. Adenina, que es dos anillos. Adenina, guanina también es doble anillo, pero estas son de un solo anillo, son aminas de un solo anillo, la citosina y la timina. Recordemos que en el ADN encontramos timina, pero otros ácidos nucleicos que entran y salen del núcleo celular, que son los ARN, encontramos que ellos no tienen timina, sino tienen otra base nitrogenada que se llama uracilo. Bueno, ahí encontramos varias situaciones interesantes que nosotros estamos relacionando básicamente con el desarrollo de nuestras
de nuestro conocimiento en cuanto a los compuestos orgánicos. Bueno, vamos acá. Ahí. Mm, Pasar a la siguiente. Entonces, bueno, ahí tenemos alguna, en el caso de esta amina, una amina de primaria de 2 carbones, lo hice con el programa que yo les compartí a ustedes. Esta sería la etilamina, mira aquí, o etanamina, mire el nitrógeno cómo se representa y cómo se representa su ubicación espacial. Generalmente, nosotros cuando colocamos las aminas en agua, nos damos cuenta que ellas desprenden grupos OH, lo cual nos muestra que tiene un carácter básico y todo se debe a la pareja de electrones negativos libres que tiene el nitrógeno y eso da un carácter negativo. Por eso el pH de soluciones de las aminas siempre va a estar por encima de 7. Es mucha la información que podemos nosotros hablar de estos grupos de sustancias llamadas aminas. Pueden ustedes consultar más en internet. Las reacciones y propiedades físicas, químicas, pues básicamente el olor a pescado, las aminas de poquitos carbones son solubles en agua, pero las de muchos carbones, como la mayoría de los compuestos orgánicos, ya no son solubles en agua. Las vamos a encontrar en diferentes compuestos. Y bien, pasamos a otro grupo químico, que son los nitrilos. Los nitrilos prácticamente es por la oxidación de las aminas que obtenemos nitrilos, o sea, la pérdida de hidrógeno, tanto en el carbono como en el nitrógeno, total, entonces va a formarnos este grupito, yo le llamaba en clase el RCN, porque es el radical, un carbón con triple enlace al nitrógeno, entonces es una forma especial. El grupo funcional se va a llamar siempre nitrilo, y para nombrarlos, entonces simplemente se le antepone la palabra nitrilo. Aquí, por ejemplo, siempre se cuenta el carbón que hace parte del grupo funcional nitrilo, 1, 2, 3, entonces sería propano nitrilo, así lo llamaríamos. Entonces se comportan igual que los ácidos, o sea, lo que pasa es que los nitrilos tienen un carácter ácido y se comportan debido a que el carbón tiene un enlace triple. Si tú recuerdas, los ácidos carboxílicos también tenían un enlace triple, vamos a recordarlos, tenían un enlace triple, solo que pues con un mismo átomo prácticamente, con el oxígeno, date cuenta que los ácidos carboxílicos tenían triple enlace acá, y los nitrilos también tienen triple enlace, solo que es que triple enlace ya no es con el oxígeno, sino ahora es con el nitrógeno, por eso tiene un comportamiento similar a los ácidos carboxílicos. Entonces, se comportan como ácidos, rara vez están en los seres vivos. Estos son muy tóxicos, aunque se han encontrado algunas formas de estos en varias bacterias. El más conocido es el cianuro y es muy tóxico. Inhibe la absorción del oxígeno en estas células y si nos intoxicamos con oxígeno, lo más seguro, perdón, con cianuro, lo más seguro es que podamos morir por fatiga, por, envenenamiento con cianuro, lo que trae como consecuencia es que no absorbemos el oxígeno y vamos a morir prácticamente ahogados. Este es un ahogamiento celular. Bueno, en la patilla encontramos el ácido cianhídrico, muy seguro. En cantidades suficientes podría llegar a ser muy tóxico, pero digamos, dicen no es que consumir la patilla es tóxico. No, bueno, la patilla, si tomamos un pedazo de patilla acá cortado, voy a hacer más o menos la parte blanca de la patilla, cortado, y aquí, bueno, aquí hago la fruta, una de las características. Esta parte roja es normal, debe tener fructosa, debe tener una cantidad de sustancias nutritivas, vitamina C, tiene citratos, pero aquí esta parte amarilla es donde vamos a encontrar el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es una sustancia que puede llegar a ser muy tóxica si lo acumulamos en suficiente cantidad. Bueno, bien. Entonces, químicamente los nitrilos generan reacciones de adición nucleofílica. De adición es porque nosotros vemos que el nitrógeno aquí se va a comportar como si fuera un negativo
y obviamente el carbono se va a comportar como un positivo y el que va a atacar obviamente va a ser un negativo que va a ir hacia el carbono y el acompañante va a ir hacia el nitrógeno. Por eso decimos que es una reacción de adición, porque dos se convierten en uno, pero de tipo nucleófilo, porque el que está persiguiendo va a ser un negativo, ubicándose en el grupo nitrilo. Bueno, ahora venimos con los nitros. Los nitros son un grupo de sustancias en las cuales hacemos reaccionar con el ácido nítrico. Nosotros hemos visto en las guías anteriores, sobre todo en la guía número 2, donde vimos los tipos de reacciones orgánicas para este tercer periodo, un tipo de reacciones que son las reacciones apolares. En estas reacciones apolares vimos la nitración. La nitración puede suceder de varias maneras. Una de estas es las reacciones de adición no polar, en el cual el ácido nítrico va a trabajar como N2OH. Aquí tiene negativo positivo, pero bueno, también podemos decir, esto es para cuando reacciona con benceno, pero aquí también podemos decir que inmediatamente uno de los hidrógenos de aquí es sustituido. Ustedes dirán por qué en el segundo, si ustedes recuerdan allá en esa guía, hablábamos que los radicales libres más estables eran los del carbono 2. Entonces ahí perdió un hidrógeno y se va a conformar un nitropropano. Obviamente salió ese hidrógeno y acompaña el grupo OH acá para formar HOH o H2O. Entonces nitropropano más agua. Aquí tenemos, y es una reacción de sustitución no polar. También tenemos el caso del benceno, pero en el benceno ya no vamos a ver entonces nosotros una reacción de nitración, de adición, sino vamos a ver una de sustitución, porque es que aquí el hidrógeno que tiene paso de sustituido por el grupo de NO2 del benceno y va a formar el nitrobenceno. Este ya tiene carácter explosivo porque es muy inestable. Esta sustancia es muy inestable, prácticamente se va a convertir en una sustancia más simple, liberando en forma bruta energía. Ese es el carácter explosivo del nitro. Y ahí lo vamos a ver, muchachos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del tolueno, que es un sólido cristalino casi transparente. Tiene aquí un metil, que está el tolueno. Hacemos reaccionar con el ácido nítrico en presencia de un deshidratante como el ácido sulfúrico y vamos a formar el nitrotolueno, que es la dinamita. También se puede utilizar la glicerina, que es la misma papa bomba que se llaman por ahí. La glicerina, muy propia de los años 60, años 70 y 80, de universidades públicas, que lamentablemente, pues bueno, nosotros tenemos que entender que no podemos manifestarnos buscando, siempre manifestando la violencia. En este caso, pues los estudiantes fabricaban estas papas bombas, las lanzaban contra la fuerza pública, pues tampoco se trata de eso. Ellos tomaban glicerina, que es la que tenemos acá, y nitraban, 1, 2, 3, 4, nitraban, para poner un hidrógeno ahí arriba. Esta es la glicerina, que es un aceite. Si le hago, ataco con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, un catalizador, unas gotas de ácido sulfúrico, la glicerina se va a formar una pasta muy inestable y esta pasta inestable se va a formar, pues voy a colocar aquí la parte estructural más pequeñita. No nos dice mucho la molécula en cuanto a la inestabilidad, pero la presencia de los grupos nitro pues le dan mucha inestabilidad a la molécula. Tanto es así que ella fácilmente se convierte en una molécula más simple, trata de volver a la glicerina liberando el gas de nitrógeno, pero básicamente liberando en una forma muy fuerte, muy abrupta. Entonces, ahí tenemos la pasta explosiva. Ya tiene los 4 aquí. Entonces tenemos la trinitroglicerina ideada por los chinos hace unos varios años antes de Cristo,
Y, por ejemplo, en el caso de la dinamita creada por Alfred Nobel, bajo ninguna circunstancia Alfred Nobel, porque Alfred Nobel no era militar, Alfred Nobel era minero, que lo que estaba buscando era un material para colocarlo en la montaña, en un sitio específico, de pronto abría un huequito, aquí colocaba el material, colocaba, explotaba y caía todo este pedazo de montaña, facilitando el avance en la minería o la construcción de carreteras. Eso es el objetivo fundamental. Sin embargo, pues sabemos exactamente la acción bélica de los seres humanos buscó que ese material fuera utilizado para fines militares. Bueno, hay otro tipo de compuestos. Aquí estamos hablando de los haluros. Los haluros son aceites. Y estos aceites realmente, entonces, se forman fácilmente. No son unos aceites que nosotros pues, llegamos a darles uso definitivo, sino son unos pasos intermedios y forman como materia prima para que en el laboratorio se obtengan otras sustancias. En el caso, por ejemplo, de la halogenación no polar, utilizando luz, o sea, en presencia de la luz, podemos agregarle, por ejemplo, a un alcano, uno de los petróleos, uno de los, por ejemplo, sí, algo de petróleo, le agregamos bromo y lo dejamos a la luz y vamos a ver su decoloración. El caso del propano más bromo va a tener 2 bromo propano. El caso del benceno más cloro, esta ya es una reacción polar. Vamos a obtener el clorobenceno con liberación de ácido clorhídrico. En el caso, por ejemplo, tenemos el eteno y una reacción de adición, una hidrógeno halogenación. El hidrógeno va para un lado, el halógeno para el otro, este va a quedar con 3 y el otro del otro lado va a quedar adicionado al bromo. Generalmente se hace en presencia de luz y peróxido. Como pueden ver, muchachos, esta guía es bastante corta, por cuanto en el cuarto periodo nosotros vamos a empezar con lo que son las macromoléculas, donde vamos a ver compuestos más familiares con nosotros, como el caso de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Muchas de esas sustancias se basan en varias de los compuestos que ya hemos trabajado. Yo les dejo como, bueno, algunos punticos, investigarse los compuestos faltantes, como los sulfuros, los tioles, estos faltaron, sulfuros, tioles, colocar un resumen con gráficos y reacciones. Investigar sobre lo que son compuestos con más de un grupo funcional. Esto es muy importante, de pronto los trabajamos en la clase en 8 días, que son grupos polifuncionales, son los que tienen más de un grupo funcional. Tenemos el caso, por ejemplo, de los aminoácidos. Mira, aquí tiene el grupo carboxilo que le da el carácter de ácido y en el carbono 2 voy a tener el grupo amino de las aminas. Entonces es aminoácido y esos aminoácidos son los ladrillos constituyentes de las proteínas. Este es un aminoácido. Este también es llamado el 2-aminopropanoico, ácido 2-aminopropanoico, como puedes darte cuenta. Ahí son, en el caso de la glucosa que es un aldehído, también encontramos un polifuncional, pero es una, bueno, la glucosa es una hexosa, tiene 6 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, y todas las terminaciones en osa hace referencia específicamente a azúcares, glucosa, fructosa, todas son entonces azúcares, y se les dice así por el sabor dulce. Como nos damos cuenta, bueno, aquí vamos a agregar los hidrógenos con la tetravalencia. No olviden la tetravalencia del carbono. Y aquí. Date cuenta que la glucosa tiene grupo carbonilo de los aldehídos y tiene grupo hidroxilo de los alcoholes. O sea que la glucosa es un pentol con grupo carbonilo. Así es lo que vamos nosotros, les pido investigar un poquito más de los que son grupos polifuncionales o que tengan más de un grupo funcional. Y este también lo trabajaremos de pronto en 8 días. Los polímeros, para que ustedes complementen ahí, ¿qué es un polímero?
sé que los polímeros hemos relacionado durante mucho tiempo con los plásticos. Vamos a reaccionarlo. Estos son los plásticos. Los polímeros realmente, las reacciones de polimerización, que son dos tipos de reacciones, la condensación y la adición, la vamos a ver en 8 días para complementar la información que necesitamos tener clara para, de pronto, yo creo que ya están próximos a los exámenes universitarios y bueno, el examen de estado también. Entonces, para que tengan en cuenta muchas de las reacciones químicas que ustedes, pero no muchos de los compuestos químicos que ustedes tienen que familiarizarse. Uno de esos son los polímeros. Pues les digo, lo asociamos mucho con la palabra plásticos. Vamos a ampliar en 8 días. Aquí daré el nombre, una amina primaria, pues la etanamina o etilamina y así sucesivamente. Las primeras que les puse fueron aminas, después les puse nitrilos y después les puse adaluros, después tioles y nitros. Son algunas de las sustancias que pusimos ahí. Bueno, diferencias entre aminas y amidas, muchachos. En la actualidad el uso de aditivos para la conservación de alimentos es muy común. Se usan porque son capaces de dañar el medio de proliferación de bacterias, realmente porque la mayoría de los alimentos no se conservan porque las bacterias los atacan y es normal. Recuerde que todo está en equilibrio en el ambiente y si dejamos alimentos sin de pronto estar aislados en frío, muy seguramente entonces las bacterias van a empezar a trabajar y por eso una de las maneras de mantener los alimentos sin que se descompongan es agregar un aditivo que sea capaz de no permitir que las bacterias proliferen, se desarrollen. Se utilizan sustancias como el tartrato de sodio, citrato de sodio, benzoato de sodio. Investiga sus formas y colócalas. Coloca sus argumentos, vas a decir a favor o en contra de los aditivos para conservar los alimentos. 5 productos que consumimos actualmente. Lee la etiqueta, por ejemplo, compres un jugo, qué aditivos presentan, qué tipo de aditivos son, colorantes, conservantes, etc. Entonces, esto para que lo hagas en casa. Bien. Bueno, nos quedan 7 minuticos, pero creo que pues también por la cuestión de que el internet está aquí a punto de que se cae, vamos a dejar ahí, muchachos. Bueno, voy aquí mientras tanto a buscar una hojita en blanco para copiar de ustedes los pantallazos. Como se dan cuenta, ya estamos colocando, este jueves hacemos evaluación, pero colocamos una evaluación también fácil. La invitación, muchachos, es a presentar estas actividades, presentarlas a tiempo. Muchas de las veces nosotros dejamos para después y resulta que se nos acumulan. He visto algunos estudiantes que han presentado bastante, muy pocas actividades. Bueno, esta semana ya en el transcurso de la misma, me disculpan porque bastante ocupado he estado para tenerles las calificaciones de segunda guía y las correspondientes evaluaciones. Ya el periodo está a punto de finalizar, entonces ruego el favor de estar pendientes de sus actividades con el fin de que no dejen para lo último y entonces tengan algunas dificultades en el desarrollo o también en la consecución de sus notas, de sus calificaciones definitivas. Muchachos, un gran abrazo. El colegio todavía se demora un poco más, como ya les habrá dicho su director, en el regreso a la presencialidad. Aún todavía faltan algunas condiciones de logística. El día de ayer nos reunimos todos los profesores en el colegio, junto con el rector, y pues no hay celadores, no hay personal que brinde apoyo. Por lo tanto, entonces el colegio decide esperar un poco más el ingreso de los estudiantes porque no hay condiciones suficientes para el retorno seguro de la comunidad de estudiantes. Entonces, muchachos, un poco más de paciencia, pero ya no es por mucho. Ya hemos esperado bastante, 18 meses, 17, desde que empezó la emergencia sanitaria, pero pues esperemos, ya falta poco para que esta situación especial pase. ¿Okay? Digamos que tuvimos que vivirlo, pero hemos aprendido cosas nuevas de todo esto. Bien, muchachos, entonces no sé si hay alguna pregunta de que se nos corte aquí ya no se corta el Zoom, pero sí se nos puede cortar el internet.
Bueno, no sé si hay algo al respecto, muchachos. Entonces, leer la guía está muy sencillo, desarrollarla. En 8 días vamos a presentar lo que es polímeros y lo que son algunas reacciones importantes que nos faltaron en esta guía. Bueno, y eso sería todo. Bueno, muchachos, entonces será hasta una próxima ocasión. Muchos éxitos, muchas felicitaciones a los que continúan con el proceso UNAD y estoy pendiente de cualquier cosita que se les presente en el desarrollo de las actividades. Este jueves hay evaluación, pero igualmente es una evaluación casi de preguntar nombres, características de si este es un grupo, si es una amina, si es un nitrilo, si es un nitro, entonces más o menos es eso. Bien, muchachos, entonces no siento más, entonces me despido de ustedes. Muchísimos éxitos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego, profesor. hasta luego.